¿Ustedes se acuerdan? Abrimos nuestra Biblia. ¿Ustedes se acuerdan? Las últimas 2 charlas que yo di fueron sobre el libro de la carta de... Dale, somos de familia. ¿O no se acuerdan? Si se acuerdan, me voy a casa. A la carta de Pedro la primera o segunda carta de Pedro. ¿Sobre qué hablé las últimas 2 veces? Muy bien, hermana, muy bien. Gracias a Dios, por lo menos la hermana se recuerda. La carta de los tesalonicenses, basándome en el libro, en la primera carta, capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer capítulo 1, versículo 2 y 3, para no leer todo. Pablo escribiendo esa carta a la iglesia de Tesalonicense, diciendo, damos siempre gracias a Dios por todos. Vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, ese mensaje estaba antes del retiro de Damas, pero el retiro de Damas tuvo el mensaje sobre la esperanza, y por supuesto que acá esa esperanza vamos a hablarla, creo que diferente un poco del retiro de Damas. Pero hoy vamos a hablar sobre la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ya habíamos hablado sobre la obra de la fe que obra. Ya habíamos hablado sobre el trabajo de vuestro amor, ese amor multifacético, ese amor que va en varias direcciones. Y hoy vamos a hablar sobre la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué es la constancia? ¿Qué es constancia? Pablo alabando a los tesalonicenses por su constancia en la esperanza. ¿Qué es la constancia? La constancia, hermanos, es permanencia, perseverancia, persistencia y resistencia. Los tesalonicenses fueron ejemplo en estas 3 áreas tan importantes en la vida cristiana: en la obra de la fe, en el trabajo del amor y en la constancia en la esperanza en nuestro Señor. Hay un dicho mundano que dice, la esperanza es la última que muere. Eso no es un dicho cristiano. Esto no es un dicho cristiano, hermano. El dicho cristiano, ¿cuál es? Nuestra esperanza viva por siempre. La esperanza del cristiano es una esperanza viva por siempre. Ahora, esa esperanza sufre en la vida, por ejemplo, de los tesalonicenses. Nosotros vemos el contexto de la carta. Al recibir a Cristo Jesús, tuvieron una vida de mar de rosa. Así es. Sufrieron grandes tribulaciones de los suyos. Y hermanos, esta es la realidad de la vida cristiana. Identificate con Cristo. No creas que te vas a ir como mar de rosa. Porque si a nuestro Señor le fue como le fue, no creas que tú, si te identificas con Cristo, te vas a ir como mar de rosa. A los tesalonicenses le pasó lo mismo. Recibieron a Jesús, entregaron sus vidas a Jesús, quisieron caminar en el evangelio de Jesús y, hermano, tuvieron, según lo que la carta dice, grandes tribulaciones por medio de ellos. A Pablo casi lo lincharon, que tuvieron que sacarlo urgente de Tesalónica. Entonces,
Es por eso que necesitamos la esperanza, pero por eso necesitamos la constancia en la esperanza de nuestro Señor. Y esa constancia es perseverancia, es permanencia, es persistencia, es resistencia, a pesar de luchas, a pesar de burlas, a pesar de persecuciones, a pesar de hablar mal de nosotros, a pesar de tirar piedra. Debemos, el cristiano, permanecer, perseverar, persistir y tener resistencia firme en su caminar, en su vida y en su avanzar en la caminada cristiana. Entonces, hermanos, ¿de qué se trató la esperanza de los tesalonicenses? ¿De qué se trató esa esperanza de los tesalonicenses? Es la esperanza producida en la vida nueva. ¿Quién ha conocido el evangelio de verdad? Y brota en su vida una esperanza diferente de la esperanza común y corriente que nos conocemos. La esperanza de los tesalonicenses fue conocer la vida, resurgir de la muerte hacia la vida en Cristo Jesús. Porque sin Cristo Jesús, ¿cómo éramos? Los hombres, si salimos para afuera y hacemos una encuesta y preguntamos, ¿tenés esperanza? Mucha gente va a decir, sí, yo tengo esperanza. Y muchos van a decir, por supuesto, tengo esperanza. Pero hermano, ¿cómo nosotros éramos? ¿Cómo era nuestra esperanza sin Cristo? Porque no importa lo que yo pienso ni lo que la gente piensa, lo que importa es lo que Dios habla por medio de su palabra sobre lo que la realidad de nosotros. Y en Efesios capítulo 2, versículo 12, nos dice que en aquel tiempo, Pablo hablando a la iglesia de Éfeso, que eran gentiles, antes de conocer a Cristo, Pablo le dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El hombre sin Dios no tiene la realidad de una esperanza viva, en absoluto. Y hermano, y esa esperanza viva solo brota en la regeneración, en la vida nueva producida en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. ¿A dónde está la esperanza de los impíos? ¿A dónde está la esperanza de los impíos? Hermanos, sus esperanzas es tangibles. La esperanza del hombre que no está su confianza en Dios, su esperanza es tangible. Su esperanza es material. Su esperanza es personas corruptibles, falibles. Por eso, ¿qué pasa con esas personas cuando pierden, cuando lo que tienen no alcanza a darles la respuesta a sus esperanzas? Cuando se desestructuran, cuando aparece un resultado médico diciendo, ya no hay más remedio. Y hermano, a todos creo, principalmente los mayores, hemos visto personas impotentes, decepcionadas, mal con la vida. ¿Por qué? Porque tienen todo y todo no puede solucionarles el problema. No puede solucionar los problemas. ¿Por qué? Porque son esperanzas volátiles. Son esperanzas tangibles, limitadas. Son esperanzas que no tienen la capacidad de producir el efecto profundo en nuestra vida y en nuestras mentes. Que solamente Dios, en la vida nueva en Cristo, produce esto en nosotros. Lamentablemente tengo que reconocer que a muchos que dicen que siguen a Jesús, sus esperanzas no pasan más de las cosas material, terrenal, humanos. Por eso hay muchos cristianos frustrados, por eso hay muchos cristianos decepcionados, por eso hay muchos cristianos que cuestionan a Dios, que están largando las toallas y que están amargados con la vida. ¿Por qué? Porque sus esperanzas, aunque dicen que siguen a Jesús, sus esperanzas no se encuentran profundamente, solamente en Cristo Jesús. Y eso, hermano, es terrible. Y la Biblia lo dice claramente en Proverbios 11:7, cuando muere el hombre impío dice a todos los que no conocen a Dios, cuando muere el hombre impío, ¿qué pasa con él?
perece con él su esperanza. Perece con él su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. ¿Te das cuenta? Hermano, esa mujer que falleció, no voy a nombrar, hermano, sabía profundamente, hace como 1 mes y medio, 2 meses, ella ya sabía, ella le decía que yo estaba pronta. Yo ya estaba pronta para ir a estar con el Señor. Y siguió fortaleciendo ella a todos los que iban a verla. Ella seguía fortaleciendo. Al que es maestro de la escuela bíblica le decía que siga haciendo las cosas como para el Señor. A las personas que veía que son débiles, ella los fortalecía. Y estaba a un paso de cruzar la línea terminal de esta vida. ¿De dónde brota esto, hermano? De una esperanza que va siendo nutrida día tras día. Entonces tú como cristiano, si querés fortalecer tu esperanza en ti, tenés que nutrir tu alma a diario. Y esto es lo que hicieron los tesalonicenses. Por eso un Job, que no creo que un hombre sufrió como él, dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaría. Job mismo decía, aunque Dios me mate, en él esperaría. ¿Por qué? Porque ¿a dónde estaba la esperanza de Job? En su plata, en su riqueza, en su oro, en su fama. ¿A dónde estaba la esperanza de Job? La esperanza de Job, hermano, tenía una sola dirección: Dios. Dios. Por eso Jeremías, hermano, nos dice preciosas palabras así: bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza, quizás en tu Biblia, pero en el original, cuya esperanza está en Jehová. Y ahí nos dice qué pasa con esto, que cuya esperanza está en Jehová. Será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Ahora, nosotros escuchamos Jeremías decir así, ¿qué entendamos? Bueno, el que tiene mente material va a decir, bueno, yo que confío en el Señor, va a ir todo bien. Van a aumentar el sueldo, voy a poder cambiar mi coche, y voy a poder tener todo lo que deseo. No está diciendo esto Jeremías. Jeremías está diciendo que los que confían en el Señor, para siempre va a estar sus hojas verdes. Aunque este cuerpo, Pablo dijo, aunque este cuerpo se degenera, se deshace, se enferma, se va a la sepultura, Pablo dijo interiormente, vivamos más y más la gloria del Señor. Los que están en Jesús, los que están su esperanza en Jesús, nunca se marchitarán. Se marchitará quizás ese cuerpo débil, pero el verdadero hombre interior rejuvenecerá más y más, porque estamos plantados ¿a dónde? En una agua, y esa agua en cual estamos plantados es una agua viva, que es el Señor mismo. Que es el Señor mismo. Que eso Esteban, cuando estaba de rodilla, estaban apedreándolo. Que eso Esteban miró para el cielo y que veo el cielo abierto y el Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios, Padre. Temió, lloró, lamentó, para nada, sabía que estaba plantado junto a estas aguas vivas. Y que su verdadero ser, la savia espiritual, eterna, celestial, va a seguir brotando dentro de él, aunque este cuerpo se desvanece y se va a la sepultura. Y así es. Así es. Entonces, amados hermanos, es muy importante comprender la constancia de esta iglesia de Tesalónica en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿de qué se trató esa constancia de esta iglesia? Hermanos, se trató, la iglesia de Tesalónica copió la constancia de su Señor Jesucristo mientras que anduvo en esta tierra. La iglesia de Tesalónica no hizo nada más que copió a su Señor. Nosotros somos llamados a seguir ¿a quién? A Cristo. La vida que tenemos, ¿de dónde proviene? De Cristo. ¿A quién tenemos que imitar? A Cristo. La iglesia de Tesalónica hizo lo mismo que Cristo Jesús. Y vemos, hermano, en Hebreos capítulo 2 y versículo 2, que dice así:
Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe. Y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría y se sentó a la derecha del trono de Dios. Estoy leyendo en una edición fiel a lo original. Jesús soportó la cruz, lo que es vergonzoso, la muerte. Y hermano, ¿por qué? Por el gozo y la alegría que tenía delante de él. Jesús sabía, hermanos, que su mensaje iba a ser rechazado por su pueblo. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Jesús sabía que no iban a aceptarlo. Jesús sabía que lo que le esperaba era una cruz. ¿Rechazó el plan de Dios? No. ¿Desistió de su llamado? No. ¿Qué hizo? Persistió, permaneció, siguió firme en la esperanza que tenía delante de él. Aunque en el medio que había una cruz. Aunque en el medio tenía una cruz, Jesús soportó el dolor, la afrenta, la vergüenza de la cruz y hizo la voluntad de su Padre. Ahora, miramos poquito. La constancia de la esperanza de Jesús tenía un propósito. La constancia de la esperanza de Jesús estaba apegada a un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Hermano, hacer la voluntad del Padre y completar su obra que Él le dio. ¿Usted sabe por qué muchas veces tu esperanza tiene un pabilo? ¿Así se dice? ¿Pabilo corto? Porque vivís la vida cristiana sin ningún propósito. Por eso Efesios capítulo 5 nos dice que debemos ser sabios y buscar cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y por eso he dicho, hermano, el mayor virus en la vida cristiana es vivir la vida cristiana en una monotonía, así se dice, permanente, sin un propósito, sin objetivo. Siendo que ninguno de los hijos de Dios es llamado para ser inactivo, pasivo, esperando el día que Dios los llame para ir allí. Jesús tenía una misión. Su constancia, a pesar del dolor, del sufrimiento de la cruz, se encontraba, ¿por qué? Porque tenía un propósito. Ahora, su esperanza estaba puesta en alguien. La esperanza de Jesús estaba puesta en alguien. ¿En quién? En Dios mismo, que iba a librarlo de la muerte. Jesús sabía que Él venía. ¿Para qué? Para ser el remedio único de la muerte. Por eso Juan dijo, yo soy la vida. Y repite una y otra vez, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive por mí, no morirá eternamente. ¿Por qué? Porque Jesús era el antídoto y es el antídoto de la muerte. Entonces Jesús, hermanos, vino porque sabía que Dios, su confianza estaba en Dios, su esperanza estaba en Dios, porque sabía que Dios iba a librarlo de la muerte. Y el Salmo 116:10 dice así: porque no dejará mi alma en el Seol, en la sepultura, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Y este es un salmo mesiánico. Es un salmo mesiánico. Ahora, lo más glorioso, que la esperanza de Jesús tenía una recompensa. La esperanza de Jesús tenía una recompensa. Y estoy dando un ejemplo de por qué la iglesia de Tesalonicenses estaba constante en la esperanza. Porque seguía a su Jesús. Y la esperanza de Jesús tenía una recompensa. ¿Cuál era la recompensa de Jesús? Porque sabía que después del sufrimiento tenía gozo y alegría, se sentó a la derecha del trono de Dios. Por eso Jesús permaneció constante y persistente y perseverante en la misión de Dios. Por eso la iglesia de Tesalonicenses, de la misma forma, persistió en constancia en la esperanza que está en Cristo Jesús.
Entonces, amados hermanos, ¿cuál es la esperanza del cristiano y por qué tiene que tener constancia en la esperanza? Bueno, y esa realidad de Jesús ya se cumplió, pero ¿por qué tenemos que tener? ¿Cuál es la esperanza del cristiano y por qué tiene que tener constancia en la esperanza? ¿Por qué nuestra esperanza tiene que ser constante? ¿Por qué no debe tener un vencimiento corto? Hermano, nos dice la Biblia, que la Biblia nos dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, nuestra esperanza debe ser constante, porque tenemos un sumo sacerdote que entró al lugar santísimo. Entró al lugar santísimo. Cristo Jesús penetró el lugar más adentro, donde nadie podía penetrar. Jesús penetró. Y por eso tenemos que tener la constancia en la esperanza. Como leemos en los versículos anteriores, está sentado ¿a dónde nuestra esperanza? A la diestra del Padre. Ahora, ¿de qué esperanza estamos hablando? Hermano, de Cristo y su obra terminada. De Cristo y su obra terminada. Ahora, ¿cuál la obra? La victoria de Cristo en atravesar el velo y abrir un camino por medio de Él mismo hacia el Padre. Bueno, por eso Pablo, escribiendo a Timoteo, dice, ya no hay otros mediadores, sino uno entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Por eso tu constancia en la esperanza debe ser creciente, persistente, perseverante. ¿Por qué? Porque hoy estamos en Cristo Jesús. Hoy estamos en Cristo Jesús y nuestra esperanza tiene un nombre, Jesús. Nuestra esperanza tiene un nombre que es Jesús, porque atravesó el velo, entró al lugar santísimo. Y la Biblia, cuando nos describe a nosotros, ¿a dónde nos describe? Una y otra vez. Estamos en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. Por eso tu esperanza no debe desvanecer. Por eso tu esperanza no debe flaquear en las cosas natural, temporal, pasajeras de esta vida. Por eso la Biblia, hermano, nos manda a poner la mira en el Señor. ¿Por qué? Porque si sacamos la mira de nuestra esperanza, que es el Señor, vamos a desvanecer, vamos a perder la esperanza, vamos a disgustarnos, vamos a perder el ánimo para proseguir. Por eso, hermano, como cristianos no tenemos otra opción más que mirar a aquel que produjo en nosotros la vida. Si hemos resucitado con Cristo, si hemos tenido la vida de Cristo, nuestra vida proviene de Cristo. Nuestra mirada tiene que ser hacia Cristo. Y nuestra esperanza eterna tiene que ser en Cristo, a pesar quizás de todo lo que podemos pasar. Amén. Hermano, la constancia de la esperanza de los cristianos, y acá dice, lo cual tenemos como ancla segura, ya leímos, la constancia de la esperanza de los cristianos es el sacrificio perfecto, aceptable y completo de Cristo. Que tú tenés que la esperanza tuya tiene que ser constante, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto, aceptable y completo. Cristo en lo cual nosotros nos encontramos, Cristo en lo cual es la cabeza de la iglesia, en lo cual nosotros somos miembros, hermano, cumplió, baja poquito, cumplió perfectamente el sacrificio que Dios exigía. Por eso hay de nosotros, si por mi oración tú vas a entrar al cielo,
Hay de nosotros si por medio de un hombre o por medio de un sacrificio o por medio de una liturgia o por medio de un ritual vamos a entrar al cielo. Hay de nosotros. Sí, por medio, hermanos, de identificarnos con Cristo, de mirar para Cristo, de seguir el ejemplo de Cristo, pero de descansar activos. Porque cuando digo a ver descansar uno piensa, bueno, yo hago lo que me da la gana en Cristo. No, descansar activos en Cristo. Y ahí nos dice claramente, pero Cristo habiendo ofrecido, ¿cuántas veces? Una vez para siempre. Una vez para siempre. Un solo sacrificio por los pecados se ha sentado ¿a dónde? A la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos postrados a sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los... ¿Quién son los santificados? La iglesia. La iglesia. La iglesia. Por eso tu constancia en la esperanza debe permanecer firme. ¿Por qué? Porque se encuentra en Cristo. Porque el mérito, la gloria, el poder, la majestad de esta esperanza es Cristo y está en Cristo. Y hermano, eso debe gozar nuestra alma. Eso debe revigorizar nuestro interior. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza es viva, cumplió todo. En el 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de ¿quién? De Jesucristo. Entonces tú como cristiano tenés acceso al trono de la gracia en Cristo Jesús. Ya no necesitas un intermediario extra. Ya no necesitas hacer la oración extra. No es por tu ofrenda que tú vas a entrar al lugar santísimo. Ya en Cristo Jesús tenemos entrada libre al trono de la gracia. Por eso Efesios dijo que estamos escondidos en Cristo, en Dios. Porque a los que nacieron de nuevo, Dios ya los mira a través de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y el 10 dice así, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, y esto es a través de su carne. Es decir, ¿qué representaba el velo? Representaba su carne. Por eso que cuando Jesús dijo consumado es, ¿qué pasó en el templo? Se rajó el velo de arriba hacia abajo. Y Hebreos dice que era su carne. Porque el sacrificio vivo, cuando cumplió requisitos de Dios, cuando superó los sacrificios humanos y presentó a sí mismo como el sacrificio vivo aceptable a Dios, ya no precisa más impedimento. Ya no hay impedimento hacia Dios, sino todos por medio de Cristo pueden tener acceso a Dios. Por eso tu esperanza, mi esperanza tiene que ser ¿qué? Persistente, perseverante. No debes desanimar por las luchas que tenés, por los problemas, sino que mires a Jesús, renova tu vida en Jesús, mira lo que hizo Jesús por ti y entienda que en Cristo Jesús nuestra esperanza es viva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Constante, permanece firme, permanezca firme. No flaquee, hermano, permanezca firme, porque nuestra esperanza es una esperanza viva. No tarda, no se adelanta, no hace lo que nosotros queremos, sino cumple en los hijos de Dios la voluntad plena y absoluta del Padre Celestial. Por eso permanezca firme. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia, lavados los pies. En nuestra esperanza ya cumplió el sacrificio. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Llegar a Dios confiantes. Que entienda, la constancia de tu esperanza tiene que permanecer. ¿Por qué? Porque Dios te oye, Dios te escucha, Dios te ve. Pero no para hacer lo que tú quieres o lo que yo quiero, sino para cumplir en ti tu propósito. Y esto es en sí la fe del cristiano. Descansar en la vida de mi Señor y Salvador Jesús, sabiendo que mi vida está en su mano.
Hermano, nuestra constancia en la esperanza debe ser, ¿por qué? Porque tenemos a alguien que intercede por nosotros en el cielo. Esta esperanza, Dios intercede por nosotros. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, hermano, tu esperanza tiene que ser constante porque porque nuestra esperanza intercede por nosotros en el cielo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No desvanezca. No largues la toalla. No largues la toalla. No desista. Sea constante, perseverante y confiante que aquel que es tu esperanza está en el cielo interceda por ti. ¿Y por qué interceda por nosotros? Porque somos impacientes y queremos que las cosas surjan a nuestra manera. Y esa es la realidad que todos los hijos de Dios experimentamos. Principalmente los nuevos. Queremos que las cosas sean como queremos. No nuevos en años. Nuevos en jardinera, porque hay hijos de Dios que tienen años y siguen en la jardinera. No están creciendo en su vida espiritual. Por eso sufren, por eso luchan, por eso tutibean. Por eso su esperanza es volátil. Pero aquel que es maduro, que va creciendo, que va adquiriendo el conocimiento de Dios y viviendo el conocimiento de Dios, se va fortaleciendo, su esperanza se va creciendo y se va aumentando, así como nuestro padre de la fe, Abraham. El padre de los creyentes, Abraham, creyó en Dios, confió en Dios. Su esperanza, ¿dónde estaba? En Dios. Cuando Dios le pidió a su hijo que lo sacrificara, ¿qué hizo Abraham? Lo llevó. ¿Qué dice la Biblia? Porque sabía que de la ceniza Dios puede hacer surgir a Isaac de vuelta. ¡Qué tremendo! Conocer a Dios, ¡qué tremendo! Por eso la Biblia dice, el pueblo que conoce a su Dios se fortalecerá y actuará. Y hermano, necesitamos conocer más a Dios. Pero no hay forma de conocer más a Dios si no conocemos de verdad, de una forma amplia, su palabra, de gastar tiempo con su palabra, de lo que estoy escuchando, llevarlo conmigo en mi casa y dejarlo que se trabaje dentro de mí. La esperanza de que por medio de Cristo ya tenemos entrada confiante al trono de la gracia, ya lo dijimos. Nuestra constancia en la esperanza es porque estamos en Cristo y manifestaremos en gloria con Él. Y eso es maravilloso. Porque habéis muerto. Colosenses 3:3. Habéis muerto y vuestra vida está escondida. ¿Dónde? Con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Entiende por qué tenés que tener la constancia en la esperanza? ¿Entiende? ¿Entiende que el trabajo no debe llevar que tu esperanza se desvanece? ¿Entiende que, qué sé yo, tu problema de salud no debe llevar que tu esperanza desvanece? Las cosas temporales de esta vida no deben llevar que tu esperanza desvanece. Somos llamados para algo mucho más elevado, glorioso, que de esta limitada, temporal vida. Por supuesto, todos deseamos vivir una vida bien, todos deseamos tener trabajo, pero si eso no llega a surgir, no permita que tu esperanza desvanezca. No permita que tu esperanza disminuya. Por eso, amados hermanos, seguiremos los que nos siguieron en la fe y entender que nuestra esperanza, cuanto más conozcamos al Señor, más crezca. Debemos tener constancia en la esperanza porque nuestra esperanza está segura en el cielo. Escuche lo que dice Pablo a los Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros, damos gracias al Dios Padre de nuestro Señor Jesús, habiendo oído de vuestra fe, lo mismo que los de los tesalonicenses, del amor que tenéis con todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿A dónde está nuestra esperanza? Hermano, en el cielo. Por eso, si tu esperanza, ¿por qué
Si tú te desanimas rápido, si tú quieres largar la toalla rápido, si quieres abandonar rápido, si tu vida es como la montaña rusa, sube y baja, hermano, es porque tu vida no está siendo cimentada en la verdad de Dios. Tu vida está siendo cimentada sobre arena. Por eso se desvanece. Viene una lucha, viene una persecución, te critican, hablan mal de tu fe y... porque arena, construya tu vida sobre piedra, sobre la roca que es Jesús. Construya, hermano. ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos dijo que en este mundo vamos a tener aflicción. Ojalá que ninguno pase aflicción, pero vas a tener aflicción, te lo digo, temprano o tarde. Entonces cementa tu vida, porque Jesús mismo dijo que sobre la casa de arena y sobre la casa de las piedras subió lluvia, cayó tempestad, subió los ríos sobre las dos casas. Jesús no te mintió. Los predicadores mienten y te dibujan el evangelio, que todo va a ser maravilloso, pero eso no es el evangelio de Jesús. Entonces cementa tu vida sobre la roca, para que cuando surge lo que tiene que surgir, tu esperanza permanece firme, porque tu esperanza está en el cielo, guardada en el cielo. Y eso, hermano, lo que debe llevarnos a gozar interiormente, sabiendo que mi esperanza está guardada, vamos a decirlo así, en el mejor banco. En el mejor banco, en el banco que no falla, en el banco que no se corrompe, en el banco que no siempre está a mi alcance. Entonces, por eso tenés que gozar y estar permaneciendo firme y constante en la esperanza. La iglesia de Tesalonicenses fue constante en la esperanza, no solo constante, sino con gozo, hermanos. Lo dice claramente. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Y esas palabras son hoy raras. Ya no se habla más de esto. ¿Por qué? Porque todos estamos viviendo un hedonismo. ¿Saben lo que es el hedonismo? El hedonismo es que todo sea placeroso. Que todo sea placeroso. Entonces hoy, lamentablemente, en muchas iglesias te predican el evangelio hedonista, placeroso. No va a pasar nada, todo va a ir bien. Hasta cuando vas a morir, el ángel va a venir, cargarte en las manos así y llevarte a los ojos de todos. Eso es una fantasía. Eso es el engaño más grande que hay. Por eso hay muchos hijos de Dios caídos, desanimados, no quieren más seguir. ¿Por qué? Porque hablaron mal de mí. Porque en la escuela me criticaron. Porque en la universidad hablaron mal de Jesús y dijeron que soy anticuado. Eso se llama evangelio trucha, hermanos. Cuando tu esperanza está en Jesús, no importa lo que dice, no importa lo que pasa, no importa lo que cruza en tus caminos, por el gozo puesto delante de Él, soportó la vergüenza de la cruz. Ese es tu maestro y mi maestro. Entonces, no te desanimes. No te desanimes, míralo hoy sentado a la diestra del Padre. No te desanimes en la trayectoria. Si pasa espinas, si pasan críticas, si pasa tribulación, mira la iglesia. En medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo, sino en estado de gozo. ¿Qué decir? El gozo del Espíritu Santo no es esa risa santa, loca, estúpida, disculpame decir, que pasan por las iglesias. No es caer, no es esa payasada. El gozo del Espíritu Santo es permanecer firme. El gozo del Espíritu Santo es que nada me mueve. El gozo del Espíritu Santo es ese hombre, ayer charlando con él, y parece una fortaleza. ¿De dónde proviene esa fortaleza? Perdió una compañera de 38 años. ¿De dónde proviene esa fortaleza? Del poder del Espíritu de Dios en su vida. De cimentar su vida en una esperanza eterna. Es doloroso la separación, es dolorosa la muerte, nadie desea la muerte, pero cuando la muerte toca mi puerta, ¿cómo voy a reaccionar? Voy a reaccionar conforme a la esperanza que estoy viviendo día tras día en el Señor. Día tras día en el Señor. Entonces, hermanos, la iglesia siguió su maestro. Y acá vemos. Ahora te pregunto, si te toca a tu puerta la tribulación, si toca a tu puerta lo que no deseas, ¿cómo reaccionarás? ¿Cómo actuarás? ¿Perderás la esperanza? ¿Te desanimarás? ¿Largar la toalla? ¿Le reclamas a Dios? ¿Me fallaste, Dios?
No hagas eso, hermano. No hagas esto, porque te vas a dañar a ti mismo. Por eso la palabra de Dios nos viene hoy para que hoy nos cimentamos en la verdad de Dios, para que nuestra esperanza crezca, se fortalezca y se agigantezca en nuestra vida. Y esto mismo, hermano, Pablo escribió a la iglesia de Roma. Vemos que Pablo escribió a la Roma: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Entonces, no es solo ser constante en la esperanza, sino constante en la esperanza, aunque venga la tribulación, gozosos en Dios. Gozosos en Dios. Jesús en el huerto de Getsemaní dijo: Padre, mi alma está angustiada hasta la muerte, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que si tú te sientes dolorido, sufriendo, no está mal. Lo que está mal es que tú pierdas la esperanza, que tú crees que no hay más solución, que tú ves que ya está todo negro. No, hermano, levanten los ojos, porque nuestra esperanza, como les dije, no está en cosas ni en personas. Nuestra esperanza está en Cristo mismo. Nuestra persona tiene un nombre, nuestra esperanza tiene un nombre: Jesús. Ahora, esta misma carta a los romanos, hermanos, ser constante en la esperanza debe llevarnos a vivir una vida de santidad, purificación, pues sabemos que quién somos en Cristo, quién es nuestra verdadera esperanza y el futuro glorioso que nos espera. Hermanos, si nuestra esperanza está constante, debemos realmente vivir una vida de santidad y purificación. Si nuestra esperanza está en Cristo Jesús, si Él es nuestra esperanza, si estamos constantes en esta esperanza, como cristianos debemos vivir una vida de santidad y purificación. ¿Por qué? Porque sabemos a quién seguimos, sabemos lo que ha pasado con nosotros y sabemos hacia dónde estamos dirigiendo. Y en 1 Juan nos dice: mira con cuán amor nos amó el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, en otras palabras, iglesia, ahora somos hijos de Dios. Por eso tu esperanza tiene que ser constante. Si sos hijo de Dios, tu esperanza tiene que ser constante. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, que sabemos que este cuerpo y esta realidad que vivimos es temporal. Lo que viene es permanente y es eterno. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, y bendita hora será, seremos semejante a Él, porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué tiene que hacer? Vivir a su manera, vivir de teoría, vivir solo de palabras. Purifique a sí mismo. ¿Quién tiene esa esperanza? Purifique a sí mismo. Hay otros piensan que engañase a sí mismo. No, purifícate a ti mismo. Purificate a ti mismo. ¿Por qué? Porque vas a ser como Él. Entonces, si tu constancia en la esperanza, y esa esperanza es Jesús, todos los días, lo único que debe importarte es trabajar en tu propia vida. Para que cada vez sea reflejando la vida de Jesús en tu vida. Porque la misión de Cristo, ¿cuál es? La misión de Dios en tu vida, en mi vida, ¿cuál es? Y a los que conoció los predestinó para que fuesen semejante a ¿quién? Y tú y yo tenemos que hacer esa pregunta: ¿estoy siendo semejante a Jesús? ¿Mi forma de pensar es semejante a Jesús? ¿Mi esperanza es semejante a Jesús? ¿Veo las cosas, recibo las cosas, pienso en las cosas como Jesús pensaba? O solamente, hermano, en 2 horas en la semana pienso como Jesús, y después que salgo de acá vuelve a ser el Adán completo. Ay de nosotros si vivamos esta realidad. Ay de nosotros, hermanos. Por eso la Biblia nos dice que tenemos esa esperanza, escuche, y debemos ser constantes en esa esperanza, porque estamos aguardándola. Como iglesia, ¿qué es lo que estamos esperando? Yo sé que si tuviera un chavo de 8 y demás, estamos esperando ir a la casa a almorzar.
Bueno, también. Pero como iglesia, ¿qué es lo que estamos esperando? Unirnos con Cristo. Unirnos con Cristo. Tito lo dijo claramente, aguardando la esperanza bienaventurada en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso tu esperanza tiene que ser constante, persistente, perseverante. Por eso tu constancia en la esperanza tiene que estar firme. Porque hermano, a mí no entiendo a veces cuando la gente dice Jesús viene y veo sus vidas, digo, ¿y esa gente uno entendió lo que es venir a Jesús? ¿O tienen problema serio interiormente? Porque si creo que Jesús está por venir, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debemos vivir? Y hermano, no olvidamos esto, no te olvides esto, escuche, no te olvides eso en tu casa, no te olvides eso como matrimonios, no te olvides eso con sus hijos, no se olviden esto como hermanos, cómo debemos tratarnos, no se olvide eso en tu trabajo, cómo debe reflejar a Cristo en tu trabajo, porque esto y esta realidad, la que va a revelar realmente si está esperando a Cristo o no. Y Jesús va a venir, bueno, pero mostrarlo en tu vida, que está esperándolo. Porque caso contrario, estamos mintiendo a nosotros y otros. A nosotros, por ejemplo, tenemos acá un hermano, no voy a citar nombre, unos hermanos están esperando un bebé. Hace como 3, 4 meses, de que toda la conversación y la foto y para anunciarnos que está el bebé, todo se gira alrededor de qué. Nosotros que estamos cerca, y gloria a Dios por eso, en el bebé. En cuanto los vemos, en cuanto los llamamos, ¿a qué es lo que primero que preguntamos? ¿Qué es lo que está esperando? ¿Sabemos el día que va a llegar el bebé? ¿Alguien sabe el día que va a llegar el bebé? No sabemos. ¿Cómo están sus padres? Permanentemente consciente. Escuche, ¿tú crees que Jesús puede venir a cualquier hora? Pregunto. Pocos. Bueno, a los pocos que contestaron, ¿vivís en esa realidad? A los pocos, que el resto no cree. Entonces no pasa nada, viví como quieren. Si crees que Jesús puede venir a cualquier hora, tu mente, tu corazón tiene que estar puesto en esto. Porque eso es lo que va a hacer la diferencia en tu vida. Y lamentablemente muchos creen en esta realidad, pero sus vidas no hablan lo mismo. No hablan lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un abismo entre sus vidas y lo que Cristo pide para nosotros. Por eso, hermanos, Pedro confirma que nuestra esperanza es viva, incorruptible, indestructible, incontaminada y inmarcitable. Primera de Pedro 1:3 dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza viva por la resurrección de los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tu constancia en la esperanza debe ser, hermano, porque nuestro Señor resucitó de los muertos. Nuestro Señor vive. Nuestro Señor vive. Y es increíble, por eso dice así: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo futuro. Entonces, hermano, nuestra esperanza debe ser constante porque es una esperanza eterna. Somos llamados para algo no incorruptible, para algo permanente, para algo que va a reflejar cada vez gloria más. Por eso tu esperanza debe estar constante. Por eso tu esperanza debe estar firme. Y voy a terminar con eso, hermano. La iglesia de Tesalonicenses tenía las 3 mayores virtudes que la Biblia menciona. La iglesia de Tesalonicenses tenía las 3 mayores virtudes mencionadas en la Biblia. ¿Cuáles eran? La fe, el trabajo del amor y la constancia en la esperanza. Y Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13, ¿qué dice? Y ahora permanecen. ¿Qué es lo que va a permanecer? La fe, la esperanza y el amor, pero mayor de todos es el amor. Mayor de todos es el amor. Ahora tú como cristiano, yo como cristiano, ¿cómo está tu esperanza?
¿Cómo ve tu vida reflejada en la iglesia de Tesalonicenses? ¿Cómo te ves? ¿Vas a salir de acá, hermano, sonriendo? ¿Vas a salir de acá pensando en lo que vas a comer? ¿O vas a llevar esto en tu corazón para aplicarlo en tu vida? Hermano, la decisión es tuya. La decisión es tuya. Cada uno cosechará del Señor lo que sembrará en su vida con el Señor. Por eso, vuelvo a lo que comenzamos. ¿Querés dejar huellas? Empieza a cimentar tu vida en esta esperanza eterna que tenemos en Cristo. Y que su vida realmente refleja esta realidad. Tú ves que tu esperanza es pequeña, diminuta. Acércate más a Dios. Busque más a Dios. Nútrete más de su palabra. Sé parte de su pueblo. Que la iglesia de Cristo no es solo un lugar para expectantes, sino un lugar para que tú crezcas, para que Dios te hable, para que Dios te muestre lo chueco, lo torcido que hay en tu vida. Para que Dios te muestre la incredulidad que tenés dentro de ti y no la sabes. Porque la palabra de Dios toca ahí. Yo no sé cada uno cómo está, pero la palabra de Dios toca tu vida. Dichoso es si llevas esto en tu corazón con humildad. Dichoso si lo llevas con humildad. De qué lástima si lo llevas burlando, criticando, sonriendo y venir solamente a pasar un tiempo. Entonces que Dios nos bendiga, hermanos, que realmente en esta mañana podemos aprender, podemos ir de que mi esperanza es viva, pensar en esto, meditar en esto, y ese va a ir al grupo para que tú vuelvas a entender por qué debo ser constante en mi esperanza. De ir a tu casa y pensar que mi esperanza tiene un nombre que se llama Jesús. De que mi esperanza es el que subió a lo más alto de los cielos. De que mi esperanza venció la muerte, la potestad de las tinieblas, venció a Satanás y está a la diestra de Dios. Por eso mi esperanza debe estar firme, constante, persistente, perseverante hasta el fin. Hasta el fin. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de esta iglesia que a pesar de gran tribulación y luchas, permaneció constante en la esperanza en ti mismo, Señor. Te rogamos que nos despiertan esta mañana y hacernos ver las realidades por lo cual debemos crecer en nuestra esperanza, sabiendo que tú, Señor, consumiste todo, hiciste todo. Estamos en ti, estás a la diestra del Padre. No hay más nada que puede nos separar. Pablo dijo del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Y Pablo dice, ni la muerte, ni el sufrimiento, ni la angustia, ni la persecución, ni la desnudez, ni la prisión, ni nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Y Pablo dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. Qué gigante, Señor, y ese hombre, y qué ejemplo tenemos en él, que siguió tus pisadas, y su esperanza vivió esta realidad, porque su esperanza realmente eres tú, Señor. Sufrió lo más terrible que alguien puede sufrir, y aún así permaneció firme, porque su esperanza estaba eterna en ti, y sabía que su esperanza permanecerá para siempre. Su esperanza, Señor, tendrá un fulgor cada vez más amplio. Ayúdanos a vivir la realidad de nuestra vida con esta esperanza constante, persistente, permanente. A pesar, Señor, de todo lo que podamos pasar, ayúdanos a no desanimar, a no flaquear, a no largar la toalla, persistir nutriéndonos de ti, que es la esperanza viva. Porque tu palabra, Señor, es tú mismo en palabras para que aplicamos a nuestros corazones, recibimos todos los nutrientes, las vitaminas, para que nuestra esperanza permanezca firme en ti. Te damos las gracias en esta mañana. Y rogamos que tú bendiga, oh Dios, cada uno de mis hermanos, fortalezca sus vidas interiores, alumbra sus corazones, sacude, Señor, la dureza quizás que hay en el corazón. Despierta quizás conciencias adormecidas.
Que la palabra tuya se expele rápido y háganos ser renovados por tu gracia, por el poder de tu Espíritu, para una vida realmente que valga la pena, donde el anhelo nuestro, dejar marcas para la gloria de tu nombre. Despídenos en tu paz, Señor. Despídenos con tu gracia y acompáñanos para que tus palabras surjan efecto en nuestras vidas y que seamos transformados por tu poder. En nombre de Jesús. Amén y amén.